Hola jóvenes, bienvenidos a su curso de estado sólido de la carrera de técnico universitario en metalurgia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En esta primera unidad, jóvenes, vamos a comenzar hablando sobre lo que es en sí el estado sólido. Vamos a ver recordar algunos conceptos que ya conocemos o que hemos visto a medida que hemos avanzado en nuestras clases. Vamos a definir el proceso de difusión, que también en algún momento lo vimos, y vamos a caer primeramente a lo que es la ley de Fick número uno, conocida como la primera ley de Fick. Para eso vamos a dar una breve introducción y vamos a hablar de los cuerpos sólidos. Los cuerpos sólidos, jóvenes, como todos los cuerpos en general, pero los cuerpos sólidos que también están formados por átomos, pero, ojo, densamente empaquetados. Miren, quiere decir que están bien unidos unos entre otros, debido a intensas fuerzas de interacción que hay entre ellos. ¿Ok? No es en vano que tengamos, si se fijan ustedes, la imagen de fondo, donde tenemos átomos unidos unos a otros, miren, como una estructura cristalina de estado sólido. Estos efectos, jóvenes, de interacción que hay entre esos átomos son los responsables de las diversas propiedades que tienen los mismos. ¿Qué tipos de propiedades? Las mecánicas, como lo son la dureza, la ductilidad, lo que es la resistencia a la fatiga, lo que es también jóvenes, lo que es tenacidad, etcétera. También esos mismos efectos de interacción son los responsables de las propiedades térmicas de los materiales, que sean buenos conductores térmicos o que sean buenos aislantes térmicos. Lo mismo ocurre para la parte de electricidad. ¿Ok? Que un material sea buen conductor eléctrico o que no lo sea, también depende de estas interacciones de estado sólido en la materia. Al igual que propiedades magnéticas, que si las poseen o no, y de ciertas propiedades ópticas presentes en los mismos. Una característica importante de la mayoría de los sólidos es su estructura cristalina, cuya estructura que ya hemos venido observando durante muchas clases, hablando propiamente de lo que son los metales, básicamente. Ojo, nos enfocamos siempre en la idea de los metales hablando propiamente de cristales. Los átomos, como han de recordar, están distribuidos en posiciones regulares que se repiten regularmente de manera geométrica, miren, dando un orden a la estructura. La distribución específica de los átomos puede deberse a una variada gama de fuerzas. Por ejemplo, algunos sólidos, como el cloruro de sodio, que es la famosa sal común, que es la combinación de un ion de sodio más un ion, jóvenes, de cloro, que al unirse forman el famoso cloruro de sodio a través de un enlace iónico, miren, ya recordando un poquito, ¿verdad? Cosas que ya sabemos. Se mantienen unidos, como decíamos nosotros, por enlaces iónicos debido a la interacción electrostática entre los iones que componen el material. En otros, como en el caso del diamante, jóvenes, que ya sabemos nosotros que el diamante es de los materiales más duros, más resistentes que hay, y también de los más valiosos, estos jóvenes comparten electrones. Cuando los átomos del diamante se unen, lo unen compartiendo electrones. Eso se da a través de otro tipo de enlace, que se han de recordar muy bien. Ya lo vamos a ir recordando poco a poco. Esos enlaces son los enlaces covalentes, ¿ok? Entre otros que ya hemos visto en clases anteriores. Esto viene siendo una pequeña introducción o un pequeño recordatorio de ciertas propiedades que tienen los cuerpos sólidos. Hablemos entonces, jóvenes, de qué es en sí el estado sólido. Para referirnos al estado sólido, jóvenes, tenemos que hablar de la física del estado sólido. ¿Ok? Es la rama, la cual es la rama de la propiedad física de la materia condensada que trata sobre el estudio de los sólidos, es decir, la materia rígida y semirrígida, jóvenes. A eso se refiere el estado sólido. El estudio de esa materia dura o rígida, valga el juego de palabras, o semirrígida que tienen algunos materiales, en este caso en el estado sólido.
¿Qué estudia? Estudia las propiedades físicas de los materiales sólidos utilizando diferentes disciplinas, como lo que es la famosa mecánica cuántica, también la cristalografía, miren, el electromagnetismo y también la metalurgia física, que es la que nosotros aplicamos en la actualidad. Todas estas jóvenes, todas estas grandes ramas, y que son ramas que nos pueden a nosotros trabajar o estudiar, mejor dicho, de una mejor manera los sólidos, nos permiten conocer su amplia aplicación, perdón, en lo que es la vida de manera general. Estas jóvenes forman la base teórica de la ciencia de los materiales, una ciencia muy extensa que no solamente cubre el caso de los metales, sino que a todo lo que es los materiales, y su desarrollo ha sido fundamental en el campo de las aplicaciones tecnológicas, como les mencionábamos, la de microelectrónica, al posibilitar el desarrollo de transistores y materiales semiconductores. Mire qué importante, jóvenes, es hablar del estado sólido. De hecho, en la actualidad se habla bastante, por ejemplo, de discos de estado sólido. ¿Ok? Ese procesamiento tecnológico que se ha dado a través de la microelectrónica. Muy importante para tener este tipo de materiales que nos hacen mucho más placentera la vida. La mayor parte, jóvenes, de las investigaciones en la teoría de la física de estado sólido se centra en los cristales. Cuando hablamos de cristales, automáticamente pensamos en metales, ¿verdad? Eso tenemos que relacionarlo directamente. En gran parte, dice, por la periodicidad de los átomos en un cristal, sus características definitorias facilita el modelado matemático y también porque los materiales cristalinos tienen a menudo características eléctricas, magnéticas, ópticas o mecánicas que pueden ser explotadas a propósitos de la ingeniería, no solamente la ingeniería, también de la ciencia en general, jóvenes. ¿Ok? Miren qué interesante. Nosotros sabemos que los materiales cristalinos tienen mucho desempeño en estas áreas, eléctricas, magnéticas, ópticas o mecánicas. Por eso son importantes o base importante del estudio del estado sólido. Recordando un poquito, jóvenes, de esa estructura cristalina que nos hemos venido de alguna manera ya conociendo, en este caso la física del estado sólido, que constituye una parte importante de la física cuántica, con su ayuda, dice, podemos comprender las propiedades mecánicas, térmicas, electromagnéticas y ópticas propias de los sólidos. Vamos a intentar, jóvenes, de alguna manera, apoyarnos en ciertas ideas para poder entender, por lo menos de una manera introductoria o un poquito más general, de cómo estas propiedades en los sólidos se presentan o se dan. En algún momento pues va a ser necesario pues revisar algunas cosas de lo que es este concepto de física cuántica sin llegar a profundizar tanto, obviamente, ¿verdad? Pero sí de una manera que le podamos entender lo mejor posible. La existencia de la materia, dice, es en un estado u otro, depende de las condiciones de presión y temperatura en las que se formaron. Importantes, jóvenes. Miren, estos dos parámetros físicos, lo que es la presión y la temperatura, son los que han permitido también la formación de algunas estructuras. En el caso del diamante, nosotros sabemos que el diamante se forma eh, a grandes profundidades donde hay presiones muy altas y donde la variación de temperatura también juega un papel importante. ¿Ok? Bueno, siguiendo con nuestro concepto, decimos que de la misma forma, estos parámetros condicionan la formación de la estructura interna del sólido. Miren qué interesante, jóvenes. Cuando hablemos nosotros de cómo se da la estructura interna de un material sólido, automáticamente tenemos que pensar en estas dos propiedades, en lo que es la presión y temperatura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estas dos han jugado un papel importante para esa formación de cristales dentro de la estructura del sólido. Cada elemento, dice, tiene sus propias curvas de cambio de fase, de manera que dependiendo del elemento se necesitarán unas condiciones u otras para la formación del sólido o para realizar cualquier otro cambio de fase. ¿Ok? Chicos, un cambio de fase no es necesariamente o de manera directa que es un cambio de pasar de un estado
líquido a un estado sólido o viceversa, o a un estado gaseoso. ¿Ok? Generalmente eso para nosotros ha sido cambios de fase, estamos de acuerdo. Pero el término correcto, cuando vamos de un estado, o por dicho, pasamos de líquido a sólido, de sólido a líquido, o de líquido a gas, o de gas a líquido, etcétera, son mejor conocidos como estados de la materia. ¿Ok? Para acuñar más el término cambio de fase, o de una mejor manera, podemos pensar incluso en cambios de fase dentro de un mismo estado. ¿A qué me refiero? Yo puedo tener, jóvenes, o provocar un cambio de fase en una estructura sólida y seguir siendo sólida. Y es lo que a veces nosotros provocamos, jóvenes, cuando hacemos algunos tratamientos a la estructura, como los tratamientos térmicos, superficiales, entre otros. Cuando nosotros hacemos ese tipo, jóvenes, de trabajos, estamos haciendo cambios en la fase. Sin embargo, el material lo seguimos teniendo en el mismo estado sólido. Mucho ojo. Ese término fase, jóvenes, para nosotros debe ser muy particular. ¿Ok? El hecho de que un material no cambie de estado, o sea que no pase de líquido, sólido o viceversa, como le hemos dicho, no quiere decir que no se provoque un cambio de fase en su estructura. Nosotros hemos visto cómo varían las microestructuras de diferentes materiales y tenemos diferentes fases, decimos nosotros, dentro de un mismo sólido. A eso nos hacemos referencia. Dice que dependiendo del alcance, del orden espacial, miren, estamos hablando de ya, vamos a meternos que estamos viendo nosotros un cubo en tres dimensiones, por así decirlo, o una estructura tridimensional. Dice que de la estructura interna del material y su distribución en la misma podemos distinguir entre las siguientes órdenes, jóvenes, o siguientes formas. Lo que es un monocristal, lo que es una estructura policristalina y lo que es una estructura amorfa. ¿Qué es un monocristal? Pues son aquellos jóvenes, aquellos elementos, siempre dentro del estado sólido, que presentan una fuerte interacción entre sus componentes, los cuales describen una mínima oscilación con poca energía potencial. Miren, las partículas están dispuestas de acuerdo a un orden en el espacio que está determinado de acuerdo a una red estructural formada por la recreación geométrica de la celdía unidad o de la celda unitaria que nosotros conocemos. Miren, en toda la estructura del sólido presentan lo que se conoce como anisotropía. ¿Ok? Es un término muy importante que nosotros podemos acuñar directamente a lo que es el estado sólido. Ojo, ¿verdad? Ya sabemos que algo que presenta, que es isótropo directamente, quiere decir que es igual. ¿Ok? En este caso, estamos hablando de estructuras que pueden ir variando también. Pueden ir cambiando. Aunque nosotros tenemos, jóvenes, una red anisotrópica muy bien establecida, la cual se modela a través de lo que es una recreación geométrica, como lo dice ahí, miren, en el espacio. Nosotros tenemos la estructura cúbica centrada en las caras, conocemos la cúbica centrada en el cuerpo, la hexagonal compacta, entre otras, más por ahí. Esto al final, jóvenes, cuando nosotros queremos ver esta estructura monocristalina, lo que observaríamos es una red bien homogénea. Es como que fuese un solo cristal. Miren, como que estuviéramos viendo nada más solamente esto, formado directamente. Es como que fuese una estructura, una única estructura, o un único cristalito, por así decirlo, que se ha formado. ¿Ok? En el caso del policristal, jóvenes, está compuesta por diversas regiones. Miren, aquí ya le metemos, miren, diversas regiones, ¿ve? En las que individualmente se recrea un monocristal. Miren, un policristal joven está compuesto de varios monocristalitos, ¿ve? Y nosotros hemos observado eso muy bien en las estructuras cristalinas que hemos revisado, ¿no? ¿Ok? Caso importante dice que cada una de estas regiones no son simétricas entre sí, no son iguales. Presentan por lo que se llama isotropía estadística, miren, directamente. Ok, estos dos términos son dos términos jóvenes que podríamos acuñar directamente a nuestra actividad del glosario. Y quiero que lo hagan. ¿Ok?
para que entendamos muy bien este concepto. Y tenemos también los materiales amorfos, que no presentan una estructura o distribución en el espacio, los cuales, lo cual los determina como una estructura espacial tridimensional no definida. No se trata de una estructura cristalina en realidad, jóvenes. ¿Ok? Y muchos de esos sistemas amorfos podrían ser algunos tipos de gases, ¿ok? Que se están moviendo partículas en el espacio, etcétera. Estos realmente no podemos de ninguna manera geométrica poder representar su estructura. Esto en algún momento, jóvenes, se vio en algún curso que llevaron de la carrera anteriormente. Por favor, me ayudan con algunos de estos conceptos y por ahí van a ir viendo un poco más. Recordemos un poquito, jóvenes, de lo que eran los defectos puntuales. Es necesario recordar, porque estamos hablando de la estructura, estamos hablando del estado sólido. ¿Ok? En algún momento nosotros establecimos redes cristalinas muy bien definidas. Sin embargo, era casi eh, imposible, mejor dicho, no pensar en los defectos puntuales. Y como alguna vez se nos dijo, el hecho de hablar de defectos no quiere decir que sea malo para nuestros propósitos dentro de las propiedades que queremos alcanzar en la estructura cristalina, en el estado sólido. ¿Qué son los defectos puntuales? Bueno, son perturbaciones localizadas en arreglos iónicos o atómicos en una estructura cristalina que de otra manera sería perfecta. ¿Ok? El hecho de que no sea perfecta no quiere decir que sea algo malo. Sin embargo, la estructura se ve descontinuada de alguna manera. No es uniforme, por así decirlo. ¿Qué tipo de defectos tenemos? Recordamos un poquito lo que es la vacancia, el defecto intersticial, también los defectos sustitucionales de átomos pequeños y de átomos grandes, defectos jóvenes muy especiales que tienen que ver bastante con los movimientos de lo que son electrones y otros elementos por ahí, como los defectos de Frenkel y de Schottky. ¿Ok? Todos estos defectos perjudican el arreglo perfecto de los átomos cercanos, jóvenes. Pero no quiere decir, como ya aprendimos nosotros, que realmente perjudiquen o sean un problema para nosotros. De hecho, en muchas ocasiones vamos a buscar que se den algunos tipos de defectos. Un ejemplo claro es el átomo intersticial. Por ejemplo, en el caso del acero, recordando un poquito esa parte, el acero que son átomos, una estructura, una matriz, jóvenes, de hierro, miren, una matriz de hierro bien formada, con los átomos ahí muy bien marcados, en una estructura cristalina perfecta, vamos a decir, y donde átomos de carbono, miren, entran en los intersticios o en los huecos esos que hay entre los átomos del hierro, provocando que haya cambios en las propiedades mecánicas de este material, que en este caso esta unión es una aleación, se conoce como acero. Permítanme borrar aquí, jóvenes. Voy a escribir mejor este término. El famoso acero. Ahora, sí, hemos nosotros perjudicado el arreglo perfecto de la estructura del hierro. Pero en cambio, hemos encontrado un material que tiene muchas buenas propiedades mecánicas. ¿Ok? Aquí tenemos los diferentes jóvenes recordando los diferentes tipos de imperfecciones o de defectos puntuales. Aquí tenemos una vacancia, miren, como su nombre lo indica, hay una vacante, hace falta un átomo que debería estar en esta estructura provocando una distorsión, miren, en la red. Hay un átomo intersticial, jóvenes, que de igual manera hace imperfecto la estructura y también provoca una distorsión en la estructura cristalina. Aquí tenemos un átomo sustitucional pequeño, que se ha sustituido por uno más pequeño. Aquí un sustitucional grande. Ojo, jóvenes, como se han de recordar, tampoco es que puedo hacer combinaciones de átomos directamente o mezclar cualquier elemento que yo desee. No. Ok, hay una serie de condiciones que se deben cumplir para que se puedan combinar ciertos elementos. Si se han de recordar, hablamos de esas condiciones de Hohmann-Rothery que son necesarias, más no son suficientes para que podamos tener una aleación de ciertos elementos.
tenemos el defecto de Frenkel, mire, donde básicamente se da el par sustitución-vacancia, mire. Perdón, vacancia y vacancia intersticio, perdón. Vacancia, miren, deja un hueco y se mete dentro de un punto donde es un intersticio. Y también tenemos lo que es el de Schottky, que tiene que ver también con vacancias de uno u otra especie, mire, de átomos de uno u otra especie, que deberían estar ahí, iones de hecho, de una u otra especie. También es importante, jóvenes, recordar que en el estado sólido no solamente tenemos esos defectos a niveles atómicos directamente provocados por la intromisión de otros elementos. También tenemos dislocaciones. ¿Ok? ¿Qué son las dislocaciones? Son imperfecciones lineales en un cristal que también de otra manera sería un cristal perfecto. Estos por lo general se introducen en el cristal durante la solidificación del material, cuando se deforma de manera permanente el material, y se pueden identificar tres tipos de dislocaciones, jóvenes. La helicoidal, la arista y la que combina las dos, mejor conocida como dislocación mixta, que también se estudió en algún curso de los que llevamos. Creo que allá por el curso de siempre introducción, jóvenes a la ciencia de materiales 1, por ahí se vieron este tipo de situaciones, y en algún momento introducción a la ciencia de materiales 2, como parte de previa antes de llegar a lo que era la fractura en este caso. Bueno, ya teniendo ese repaso, jóvenes, y viendo cómo se complementa la estructura cristalina del estado, en este caso el estado sólido, con todos esos fenómenos, es importante ver qué sucede con ciertos elementos que entran en esa estructura, cómo van variando y cambiando las propiedades de los materiales. Para eso es necesario que hablemos de lo que es la difusión. Y la difusión, jóvenes, se refiere al flujo neto de cualquier especie, ojo, de cualquier especie, ya sea de iones. Ya sabemos que es un ion, jóvenes, es un átomo que ha sido cargado positiva o negativamente. Eso indica que ha perdido o ganado electrones. Propiamente átomos, también, que no necesariamente son iones, también electrones. Se han fijado ustedes que hay electrones que salen de las últimas capas y permiten cierta interacción. Los metales son muy buenos con respecto a ese tipo de donar electrones, incluso formar mares de electrones que pueden andar entre comillas libres dentro de su propia estructura. Y esa es una de las cualidades que vamos a ver más adelante, que lo hacen especiales para lo que es buenos conductores eléctricos y también térmicos. También se dan orificios, jóvenes, también hay flujo neto de algunos orificios que van quedando debido a la movilidad de esos elementos, de esos átomos o de esos electrones, etcétera. Y obviamente también se mueven moléculas, miren, moléculas completas, ¿ya? Son uniones por ahí de varios átomos que tienen un comportamiento muy especial. Hablamos que la magnitud de este flujo, dice, depende del gradiente de concentración y la temperatura. Dos elementos que vamos a estudiar muy bien, miren. El gradiente de concentración ya lo vamos a definir, y obviamente la temperatura, que sigue jugando un papel importante durante todos nuestros procesos. Ejemplos, jóvenes, de esta difusión es la carburación para el endurecimiento de la superficie en aceros. ¿Ok? Algo que se va a ver o se vio de repente para algunos ya en tratamiento superficial. La difusión también de elementos dopantes para dispositivos de semiconductores. Miren, cuando nosotros queremos trabajar un material semiconductor, ya sea de tipo N o P, es necesario ver el tipo de reacción a ciertos materiales que van a ingresar, a ciertos elementos o átomos, por así decirlo, que van a entrar dentro de otro material. El término dopante, como se han de acordar, jóvenes, significa que estamos haciendo mejoras a esa nueva, a ese elemento, por así decirlo. O que al elemento que viene siendo el elemento anfitrión. Le introducimos nosotros ciertos átomos de otra especie y esos son dopantes. También tenemos cerámicos conductores, jóvenes, dentro también de procesos de difusión. La fabricación de botellas de bebidas de plástico, jóvenes, también se da a través de un proceso de difusión. La oxidación del aluminio. Ok, nosotros sabemos que el aluminio es un material muy inerte a lo que es el oxígeno, pero sin embargo se puede provocar un tipo de oxidación, y eso también se da debido al proceso de difusión. Y también lo que es
la difusión a través de sistemas que forman lo que son fibras ópticas y componentes microelectrónicos. Ok, ¿cuáles son los mecanismos para que se dé la difusión? Conocemos tres. Lo que es la interdifusión, la difusión por vacancia y la difusión intersticial, jóvenes. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos un recordatorio de una figura que está difundiendo, miren, átomos de cobre en níquel. ¿Ok? Eventualmente los átomos de cobre, jóvenes, se van redistribuyendo dentro de la estructura del níquel y así sucesivamente. Estos tipos, fíjense que es algo interesante, si se recordarán que sucedía entre estos dos elementos, que de alguna manera tenían un comportamiento eh, algo homogéneo, ¿verdad? De hecho, casi los átomos de cobre y de níquel son relativamente similares en ciertas condiciones, por lo tanto pueden ocupar sitios o espacios dentro de uno u otro en sus redes y no genera ningún problema. Sin embargo, obviamente se van dando ciertos procesos. Miren, aquí estamos hablando de la difusión, 100% de uno, en otro. En este caso estamos hablando de que el 100% de 100, perdón, el 100 es el nivel más alto de átomos durante la difusión. Bueno, esto es antes de la difusión, durante la difusión y después que se ha completado el proceso. Miren, cuando los átomos ya se mezclaron. ¿Qué obtenemos? Miren, en este caso el porcentaje es bien homogéneo de estos dos elementos. Ok, aquí tenemos de hecho se nos ven los procesos. Aquí tenemos, por ejemplo, vacancias. Miren, vacancias. De repente no hay tantos intersticios, pero si hay interdifusión, miren, se van mezclando los elementos o los átomos entre unos y otros. Ok, eh, aquí tenemos las dos difusiones quizás más importantes que son los mecanismos de vacancia, miren, donde va dejando un hueco, pero fíjense que este es un par, miren, si este se mueve hacia el otro lado, aparte de ser vacancia jóvenes, sustituye también, miren, se está moviendo. Y también lo que son los mecanismos intersticiales, cuando un átomo empieza a meterse entre medio de otros, ojo, pero sin violar lo que es la estructura normal, la red normal, ¿verdad? Simplemente se meten huecos o espacios y se dan este tipo de procesos. Ahora, estos son importantes, jóvenes, porque nos van a permitir a nosotros ver qué tipo de mecanismo de difusión se puede presentar entre unos u otros átomos de diferente especie. ¿Ok? Y esto hace que nuestros materiales eh, se vean cambiados en diferentes tipos de propiedades, como son las propiedades mecánicas, que ya las mencionábamos, las eléctricas, las térmicas, etcétera. ¿Ok? Es necesario, jóvenes, para que estos procesos se den, para que todo esto ocurra, para que átomos se estén moviendo de un lugar a otro, no es que lo van a hacer así, nomás porque simplemente, me moví de aquí y me voy para allá, no. Se da a través de un proceso y más en estado sólido, que es más complicado, que los átomos andan casi más unidos, por lo tanto tienen poca movilidad. Para eso es necesario, jóvenes, hablar de lo que es la energía de activación para los procesos de difusión. Miren, si no hay un proceso, si no tenemos energía, no podemos tener un proceso del sistema. Por ejemplo, un átomo que se está difundiendo, miren, o sea que se está moviendo, podría ser, miren, en este caso, vacancia, sustitución, o en este caso a través del intersticio. Debe abrirse camino, dice, a través de los átomos que lo rodean para alcanzar sus nuevos sitios. ¿Ok? Como les decía, aquí, jóvenes, igual, cuando se quiere mover este átomo hacia este otro punto, debe también empezar a empujar los otros átomos, a pesar de que hay un espacio relativamente, entre comillas, bueno para moverse. No digamos átomos intersticiales, siempre van distorsionando la red. ¿Ok? Para esto, dice, debe aplicarse energía, con el fin de permitir que el átomo se mueva a su nueva posición. Eso se conoce como energía de activación. Ahora, ese es un proceso muy interesante que también lo vamos a hacer algo introductorio, ya que cuando hablamos de energía de activación, chicos, podemos hablar de energía en la superficie nada más, o si no a nivel de todo el volumen del material. ¿Ok? Ya vamos a ver la figura, una gráfica que nos dice
los niveles de energía que hay, sobre todo para estos dos procesos, para mecanismos de vacancia y para mecanismos intersticiales. Ok, ya vamos a ver cuál de estos dos requiere mayor cantidad de energía para que se produzca. Dice que el átomo está al inicio en una localización de baja energía. Miren, obviamente no se está moviendo. Ok, está relativamente estable. Una vez que hay energía, que puede generar debido a cambios de temperatura, jóvenes, ok, entonces el átomo empieza a moverse. Cuando eso ocurre, él supera una barrera que se llama barrera de energía. Y esa barrera de energía es la energía de activación que vamos a llamar Q. ¿Ok? La energía térmica, dice, suministra a los átomos iones la energía necesaria, bueno, sería átomos e iones, la energía necesaria para superar esta barrera. ¿Ok? Quiere decir que el calor, por eso representamos con Q, jóvenes, energía de activación con la letra Q de calor, es necesaria para que los átomos o los iones empiecen a moverse y a superar esa barrera de energía. Por lo general, dice, se requiere menos energía. Miren qué importante, jóvenes. Por lo general se requiere menos energía para forzar un átomo intersticial a través de los átomos circundantes. Quiere decir, jóvenes, que para que un átomo, miren, que está colocado de manera intersticial se mueva a otro intersticio, lo puedo hacer con menor energía a la que yo lo haría en una vacancia. ¿Ok? Como lo mencionamos aquí. En consecuencia, dice, las energías de activación son menores para la difusión intersticial que para la difusión por vacancia. Y tiene sentido, los átomos, a pesar de que se están moviendo en espacios, en huecos, los átomos de intersticio son mucho más pequeños. ¿Ok? Y andan un poco más libres, con cualquier cantidad, no con cualquier cantidad, con cierta energía de activación, que nosotros les proporcionemos cierta energía térmica, ellos van a buscar moverse de manera más sencilla. Cosa más complicada es para los átomos que son, en este caso, más grandes, aparte que están forman parte de la red y tienen que moverse, aunque sea a un hueco, ocupa mayor cantidad de energía, tiene que mover mayor cantidad de masa, vamos a decir, también dentro de varios de esos puntos. Aparece un nuevo término, jóvenes, un término muy interesante, que se conoce como par de difusión. ¿Ok? Y este se utiliza, jóvenes, para indicar una combinación de un átomo de un elemento dado. Por ejemplo, el carbono, que se difunde en un anfitrión que es el hierro. Eso es lo que nosotros formamos como acero, ¿no? Y los átomos de carbono, jóvenes, se empiezan a mover dentro de una matriz de hierro, que en este caso es cúbica centrada en el cuerpo. Una energía de activación baja indica una difusión fácil. En pocas palabras, jóvenes, cuando nosotros venimos y tomamos esos átomos de carbono y hacemos que se difundan en esa matriz de hierro, como lo hacen de manera intersticial, las cantidades de energía utilizadas pues son viables. ¿A qué me refiero? No serían tan altas. Ya se imaginan cuánta energía requiere para mover un átomo dentro de una misma red de un punto a otro conocido como vacancia. Aquí tenemos la gráfica que nos hacíamos referencia. Miren, jóvenes, aquí tenemos lo que es la energía en la parte vertical de la gráfica. Y aquí tenemos el modelado de los dos tipos. Miren, aquí tenemos lo que es un sistema vacancia-sustitución. Miren, ¿por qué? Porque se mueve un espacio que está vacante, pero a su vez sustituye, mejor dicho, un espacio que está vacante, pero deja otra vacante en su lugar. Cuando eso ocurre, miren, jóvenes, tiene que mover mayor cantidad, distorsionar más la red. Cosa que un átomo intersticial, lo hace, pero suele hacerlo con menos energía. Sin embargo, también hay distorsión de la red. Aquí tenemos, jóvenes, las dos curvas de activación de energía, tanto para las vacancias, que es esta grande, y la comparamos con lo que es para los intersticios. Miren, directamente. Este es el pico del intersticial y este es el pico de la vacancia. Obviamente la cantidad de energía pues va a ser mayor. ¿Ok? Necesitamos entonces
ciertos equipos, hornos podemos decir, o algún tipo de fuente de energía muy elevada para que podamos trabajar eh, cada uno de ellos, obviamente, ¿verdad? Pero el vacancia de sustitución, miren, mucho más. Vacancia de sustitución, jóvenes, miren, aquí hay una vacante. Viene el átomo y entra en esa vacante, entonces se está convirtiendo en un sustituto, por eso se llama vacancia de sustitución. Pero después de eso sigue dejando un espacio o un hueco en la estructura. Aquí tenemos, jóvenes, una tabla muy importante que nos va a servir incluso para resolver algunos problemas de lo que son la difusión de algunos materiales, algún grupo selecto de materiales. ¿Ok? En este caso tenemos lo que es difusión intersticial, tenemos la cantidad de energía que se ocupa, Q, y aparece una variable que la llamamos de sub 0. Ya la vamos a definir. Ya vamos a definir que esa variable tiene unidades, jóvenes, no es rapidez, tiene unidades de centímetros de superficie entre tiempo. Jóvenes, superficie entre tiempo. ¿Ok? Y el calor está, y Q, la energía de activación está en calorías por mol. Y aquí tenemos, jóvenes, varios tipos de difusión de algunos elementos difusión intersticial, miren, de átomos de cobre en una estructura cúbica centrada en las caras. También, perdón, átomos de cobre, me disculpo. Átomos de carbono, cobre, no sé por qué pensé en cobre. Átomos de carbono que se difunden en una matriz de hierro cúbico centrado en las caras. También de átomos de carbono que se difunden también en una matriz, pero de un hierro cúbico centrado en el cuerpo. Y aquí, jóvenes, podemos ver cuál requiere mayor cantidad de energía. Mire. Y así vemos otros elementos de manera intersticial. Nitrógeno en hierro FCC, nitrógeno en hierro BCC, hidrógeno también en hierro FCC, hidrógeno en hierro BCC. Y aquí tenemos también, jóvenes, otros elementos, pero estos ya son de vacancia, difusión. Obviamente, a medida que vamos viendo, algunos requieren mayor cantidad de energía, incluso hasta 163.000 calorías por mol, miren, de energía. En el caso de átomos de carbono en carbono, miren, en enlaces covalentes, o de silicio en silicio también. ¿Ok? Aquí tenemos tungsteno en tungsteno BCC, cúbico centrado en el cuerpo. Tenemos zinc en zinc hexagonal compacto, mire, y así varios elementos, ¿ok? Para un proceso de difusión que se da entre vacancia y un proceso de difusión por vacancia. Siguiendo también, jóvenes, con más la tabla, tenemos en este caso una difusión heterogénea. Ojo, tenemos aquí una difusión que no es tan, que es un poquito más homogénea. En este caso, tenemos esta difusión heterogénea que también es difusión por vacancia de otros átomos, miren, de níquel en cobre, de cobre en níquel al revés también. Ojo, esto indica que son cantidades pequeñas de níquel en la matriz de cobre y aquí al revés, cantidades pequeñas de cobre en la matriz de níquel. Y así cada uno de estos, miren, el oro, la plata, el aluminio, también tenemos algunas combinaciones como la alúmina, también el óxido de magnesio, entre otros elementos. Miren, donde tenemos diferentes energías de activación Q. Ya vamos a ver qué es ese D sub 0, jóvenes, que aparece en la última columna. Esta tabla la vamos a usar bastante o va a ser una referencia muy importante para entender algunos procesos de difusión que se dan, sobre todo cuando planteemos la primera ley de Fick. Y hablando de la primera ley de Fick, mejor conocida como velocidad de difusión, así también se le conoce la primera ley de Fick, jóvenes, velocidad de difusión. Hablemos un poquito de historia. La primera ley de Fick, que fue impuesta por Adolf Eugen Fick, allá entre los años 1829 y 1901, cuando él fallece, este fue el primer científico en proveer una descripción cuantitativa del proceso de difusión. Ojo, quiere decir que él ya midió varios parámetros, o ya empezó a medir varios parámetros debido al proceso de difusión. No solamente se quedó en la descripción cualitativa, sino que fue más allá, fue el primero o el pionero en hablar o en plantear ya un resultado
y ya escrito, por así decirlo, matemático, físico, de lo que pasaba con la difusión de algunos materiales. En este caso, jóvenes, hablamos de la velocidad a que los átomos, iones, partículas u otras especies se difunden. Eso se conoce como la primera ley de Fick. Se difunden en un material. Eso puede medirse por el flujo que vamos a llamar J, jóvenes. ¿Ok? A J nosotros vamos a conocer como el flujo de difusión. Aquí se trata principalmente, dice, con la difusión de iones y átomos. Vamos a quedar con ellos. Vamos a difundir iones y átomos principalmente. El flujo J se define como el número de átomos que pasan a través de un plano de unidad de área por unidad de tiempo. Miren, ya vamos a rever la relación. J entonces, jóvenes, ¿qué dice? El flujo se define como el número de átomos que pasan a través de un plano de unidad de área o de una sección de área por unidad de tiempo. Ya vamos a ver a qué se refiere. Veamos esta figura, jóvenes. Aquí tenemos la unidad de área, mire, una unidad de área de sección transversal. Obviamente, jóvenes, esta área, que es sólida, va a permitir que pasen por sus paredes, vamos a decir así, en algún momento cierta cantidad de átomos. Obviamente no van a pasar todos. Para eso tendría que ser demasiado flexible esto, o demasiado suave, o incluso no haber ninguna barrera. Cuando átomos, jóvenes, que están concentrados en un lado, pasan a otro, jóvenes, a eso se le llama flujo directamente. Y decíamos, partiendo de lo que es el concepto, la primera ley de Fick entonces explica el flujo neto de átomos. Miren, y es el DDC, DDX, que vamos a ver quién es, pero aparece lo que es un signo negativo a veces D. ¿Pero qué son estas variables? Bueno, J ya dijimos que era el flujo de átomos o de iones. D se conoce como la difusividad o coeficiente de difusión, que es, ojo, que es parecido al que tenemos en la tabla. Este es un coeficiente, jóvenes, de difusividad. Sin embargo, no es este mismo D que estamos nosotros queriendo representar aquí. Tienen las mismas unidades, unidades de superficie por segundo. Y el diferencial de C con respecto a X, jóvenes, ese es el famoso gradiente de concentración que habíamos hablado anteriormente. Y sus unidades son átomos sobre centímetro cúbico por centímetro. Ojo, no lo colocamos como centímetros a la 4, ¿verdad? Sino lo definimos de esta forma por la forma en que se ha venido moviendo la concentración. Este gradiente de concentración, jóvenes, es muy importante. ¿Ok? Nos permite a nosotros saber cuántos átomos se están moviendo, o iones, etcétera, o cuántas partículas se están moviendo o concentrando de un lugar a otro a través de una distancia. Dice que dependiendo de la situación, la concentración puede expresarse como porcentaje atómico o como porcentaje en peso. ¿Ok? Y es válido que podamos presentar la concentración de esa manera. También se puede presentar como porcentaje molar. Miren, cualquiera de estas jóvenes formas de porcentajes describen la concentración. La fracción atómica o fracción molar, dice, también son parte de maneras de expresar esa concentración. Las unidades del gradiente de concentración y el flujo también cambiarán de manera acorde a cada una de estas, ¿ves, jóvenes? Obviamente, el porcentaje atómico, el porcentaje en peso, el porcentaje molar, la fracción atómica, la fracción molar, tienen sus respectivas unidades y van a ir variando de acuerdo a cada una de esas representaciones. ¿Cuándo y cómo vamos a usar cada una? Va a depender de la especie de los átomos que estemos trabajando. Por eso, jóvenes, es importante que siempre mantengamos vigente esta relación. Algo importante que quiero que hagan y no se los dije es que vayan anotando los conceptos que consideren más importantes ahí para que vayan teniendo una idea, pero sobre todo que vayan colocando una tablita de estas relaciones, de estas ecuaciones que van a ser muy importantes para nuestros cálculos o análisis de lo que es la estructura cristalina. En este caso, cómo se difunden ciertos materiales a lo largo de diversas cosas.
El signo, jóvenes, como se dieron cuenta que hay un signo negativo, ¿no? ¿Qué significa ese signo negativo? ¿Por qué aparece ahí? Bueno, ese signo, jóvenes, indica que el flujo de la especie que se está difundiendo es de concentraciones mayores a menores. Por lo que si el término del gradiente de esa concentración es negativo, entonces J será positivo. Miren qué interesante, joven. ¿Ok? El signo está indicando que los átomos o las partículas se están moviendo de lugares donde hay mayores concentraciones hacia lugares de menores concentraciones. Y tiene sentido. Miren, aquí tenemos átomos donde hay bastante concentración. A medida que se activa la energía en ellos, que hay energía de activación, y empiezan a moverse, algunos átomos van a poderse mover a ciertos lugares, a lugares donde tengan más espacio. Por eso se dice de mayor concentración a menor concentración. Sin embargo, eh, no, no siempre va a ser tan fácil esa movilidad. Vuelvo y repito, todo depende de la energía de activación y del tipo de imperfección que esté presente en esos materiales. Por eso, chicos, por eso, también el gradiente de concentración puede tener valores negativos o positivos. ¿Ok? Si eso ocurre, si el gradiente de concentración es negativo, ¿ok? Si el DDC entre DDX es negativo, y debido al signo que tiene, indica que menos por menos es más, y J, o sea, el flujo de electrones va a ser positivo, y viceversa. Definamos entonces de alguna manera más específica el gradiente de concentración. Dice que este muestra cómo varía la composición del material con la distancia. Miren, es lo que nosotros habíamos dicho. Miren, esta es la distancia. El gradiente de concentración, en este caso, nos dice cómo está variando la concentración de los átomos con respecto a la distancia a la que se están moviendo, a la movilidad que han tenido. Miren, los átomos se mueven cierta distancia. ¿Ok? ¿Qué cantidad? Una cantidad C de cierta cantidad de átomos. Entonces, la relación de DDC entre DDX, el gradiente de concentración, me dice cuántos átomos se están concentrando o se están moviendo, perdón, a lo largo de una determinada distancia. Ahora, esto ocurre, jóvenes, no crean, a niveles, estamos hablando de niveles atómicos, jóvenes. Estamos hablando de recorridos a niveles del orden de 10 a la menos 10, posiblemente, 10 a la menos 9, muy pequeños, que casi no los vemos. Sin embargo, para la estructura interna, esos recorridos pueden ser muy grandes y a niveles macroscópicos, se ven reflejados en los cambios de las propiedades de los materiales. ¿Ok? Como en el caso de los tratamientos térmicos. ¿Qué hacemos nosotros realmente cuando tenemos un perdón, un acero con cierto contenido de carbono y venimos nosotros y le metemos cierta cantidad de calor? Le provocamos energía de activación a quienes? A los átomos de carbono. Los átomos de carbono, los que depende de la temperatura y del tiempo de prolongación, empiezan a moverse, a buscar lugares de menores concentraciones. Miren qué interesante. Miren, los átomos de carbono, jóvenes, vamos a suponer que está en la matriz de hierro. Y vamos a suponer, vamos a hacerlo grande, que dentro del intersticio hay varios átomos que se han acumulado, átomos de carbono. Están los átomos obviamente de hierro, pero en los intersticios hay átomos de carbono. Y vamos a suponer que hay intersticios que están más saturados. ¿Ok? Cuando nosotros venimos y le metemos la energía de activación, en este caso la cantidad de calor necesaria, energía térmica, en algún momento estos átomos que están de manera intersticial empiezan a moverse. Obviamente ellos andan buscando lugares con más espacio, donde haya menos concentración. Por eso se dice que se mueven de puntos de mayor concentración hacia puntos de menores concentraciones. Miren, este átomo puede pasar para otro intersticio donde haya más espacio y así sucesivamente. ¿Qué sucede, jóvenes? Nosotros en ese momento estamos provocando que los átomos de carbono se empiecen a dispersar en la matriz de hierro. Y cuando nosotros sacamos del horno a, ese, a esa aleación, a ese acero, y le aplicamos un cambio brusco de temperatura, jóvenes, estamos o congelando, si nosotros venimos
Fíjense bien, si nosotros venimos y aplicamos un cambio de temperatura fuerte, un templado que nosotros le conocemos, y lo hacemos, pongámosle en agua donde el cambio es brusco, lo que estamos provocando es que los átomos, estos automáticamente queden contenidos en ciertos puntos. Incluso puede haber puntos que se saturen tanto que parece que los átomos quedaran apretados. Cuando eso ocurre, cuando esos átomos quedan apretados de alguna manera, la distorsión en la red es muy evidente. ¿Y qué va a provocar, jóvenes? Las fracturas. Por eso es muy común que cuando estamos templando se den fracturas, sobre todo cuando estamos templando bruscamente a temperaturas muy bajas, sobre todo en agua. Por eso a veces usamos algún tipo de aceite, incluso podemos usar un aceite que esté controlado a cierta temperatura y evitamos que los átomos se vuelvan o provoquen ese tipo de reacciones. Todo eso es importante, jóvenes. Todo eso que hablamos, todo eso que sucede en los procesos que nosotros hemos empleado, que nosotros hacemos, templados, eh, templado y revenido, que hacemos nosotros lo que es el recocido, que hacemos nosotros el normalizado, tiene que ver con lo que es la difusión de ciertos átomos, en este caso los átomos de carbono en la estructura del hierro. Ok, siguiendo con esto, jóvenes, teniendo ese paréntesis para entender un poco lo que está pasando, vamos a decir que el gradiente de concentración, muestra cómo varía, decíamos, la composición del material con la distancia, donde delta C es la diferencia en la concentración sobre la distancia delta X. Miren, cuánto ha sido el cambio de concentraciones, cuántos átomos se han movido a una determinada distancia. Dice que puede crearse un gradiente de concentración cuando dos materiales de distinta composición se ponen en contacto. Cuando un gas o un líquido está en contacto con un material sólido también, miren, y también el material sólido. También cuando se producen estructuras sin equilibrio en un material debido al procesamiento y a partir de una fricción u otras fuentes. Eso es algo que allá en su curso de diagramas de fase, y a los que lo han llevado, y a los que no, que lo van a llevar, van a darse cuenta, jóvenes, que a nivel de la estructura, cuando se introducen ciertas sustancias, ¿ok? O cuando entran en contacto con ellos, ese nivel de concentración puede variar. Eso es muy común verlo en algunas aleaciones o en algunas mezclas de algunos materiales, y no necesariamente sólidos, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros nos compete lo que es el sólido. Aquí tenemos, jóvenes, una idea de ese factor gradiente de concentración. Perdón, un poquito más de la garganta, pero aquí vamos, no se preocupen. Aquí, jóvenes, tenemos un tipo de átomos, átomos A y átomos B, mire. ¿Ok? Si nos damos cuenta que hay una concentración de algunos átomos, en este caso de azules, y aquí tenemos relativamente algunos átomos dispersos rojos dentro del sistema. Aquí tenemos el nivel de concentración inicial y este es el nivel de concentración final. Miren, cuando tenemos energía de activación, obviamente donde hay mayor concentración de átomos, la idea es que los átomos empiecen a moverse y buscan lugares, miren, donde puedan estar más libres, por así decirlo, menos apretados. Vamos a usar ese término. Entonces, cuando provocamos lo que es la energía de activación, estos átomos empiezan a tener movilidad, empiezan a concentrarse, miren, y se mueven a través de una distancia delta X que puede ser incluso una pared, un espesor de algún material, etcétera. Ahora, no es que son grandes distancias, jóvenes, vuelvo y repito, son distancias a niveles atómicos. Sin embargo, son muy significativas para provocar cambios en las propiedades de los elementos, cualquier tipo de cambio, ya sea de dureza, de tenacidad, de ductilidad, de fragilidad, también cambios en si es un buen conductor, si se vuelve un mal conductor eléctrico, térmico, etcétera. Miren, entonces cuando eso ocurre, jóvenes, los átomos empiezan a moverse y empiezan a buscar mejores caminos, miren, por donde puedan pasar. En este caso se forma lo que es esta pendiente negativa y tenemos el cambio delta de X. Entonces, miren, jóvenes, tenemos el cambio de concentración que está reflejado por esta línea vertical, vamos a decir el eje vertical, y
el cambio en la distancia que se refleja por el eje horizontal. Entonces tenemos esto, miren jóvenes, esto sería delta de concentración, que aquí me lo dicen, miren, y esto sería delta X, ¿ok? En pocas palabras, a mí me interesa saber esta pendiente del sistema. ¿Y quién es esa pendiente? Es el delta C, el cambio en la concentración en delta X, jóvenes. Y esto es la pendiente de la curva que se forma durante el proceso de concentración. Miren qué interesante. Miren. Estamos usando los conceptos matemáticos que alguna vez vimos en matemática básica, no necesariamente dentro de la universidad, sino que posiblemente en algún curso allá en nuestra secundaria, que por ahí vamos recordando de a poco. Esto simplemente es para tener una idea de lo que está pasando, jóvenes. Ojo, no nos vamos a meter muy de lleno en esto, pero aquí nos da una idea de lo que está sucediendo. Para seguir hablando, jóvenes, de la primera ley de Fick, es importante ver qué factores afectan esta difusión. ¿Ok? Ya nosotros establecimos lo que era la relación de lo que es el flujo, miren, a través de lo que es la difusividad y esto que se conoce como gradiente de concentración. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de estos factores. En este caso estamos hablando de la temperatura y el coeficiente de difusión. ¿Ok? Dice que la cinética de la difusión depende en gran medida. ¿Qué es la cinética, jóvenes? Es la movilidad, ¿verdad? Que van a tener los electrones, átomos, moléculas, iones, etcétera. Dice que esto depende en gran medida de la temperatura. Volvemos a meternos con este factor importante para que se dé la difusión. Miren. El coeficiente de difusión D se relaciona con la temperatura, miren, por medio de una ecuación de tipo Arrhenius. Esta es una ecuación, se le conoce así, jóvenes, porque es una ecuación que describe y que se usa no solamente para difusión, sino que para otro tipo de sistemas, también para ver algunas tendencias que tienen algunos vectores de enfermedades, por ejemplo, etcétera. También se usan también ecuaciones de tipo Arrhenius. En este caso, jóvenes, decimos que la difusión, miren, va a ser igual a D sub 0 expo de lo que es menos la energía de activación entre R veces la temperatura. Lo podemos escribir de esta forma, jóvenes. Decimos que la difusión D es igual a D sub 0, ya vamos a ver qué significa D sub 0, por expo, por el exponente, el exponencial, la función exponencial es esta, jóvenes, función exponencial, que se puede escribir también de esta forma, menos Q, que es la energía de activación, entre R veces la temperatura. Pero ¿quién es D sub 0 y quién es R? Lo que vamos a ver ahora. Q obviamente es la energía de activación y sus unidades son calorías por mol. Escriban eso, por favor. Para la difusión de la especie, dice, bajo consideraciones, bajo ciertas consideraciones. Un ejemplo es aluminio en silicio, miren. Es un ejemplo de una difusión de una especie en otra. Simplemente un ejemplo. R, ¿qué es R? Es la constante de los gases. En este caso la vamos a usar de esta forma, como 1.987 calorías mol por Kelvin. También la vamos a encontrar como, si mal no recuerdo, 8.314 joules sobre mol por Kelvin, si mal no recuerdo. Mol por Kelvin. ¿Ok? Pero en este caso la vamos a usar en correspondencia a la energía de activación que está en calorías por mol. T, obviamente T es la temperatura. Jóvenes, pero en este caso hay que tener cuidado. Esta temperatura debe estar en escala absoluta. ¿Se acuerdan ustedes que si yo quiero pasar temperatura en grados Celsius a temperatura Kelvin, simplemente debo sumarle 273. Vamos a dejarnos 273. Miren, un valor de 273. ¿Ok? A la temperatura Celsius y obtenemos temperatura en escala absoluta. Si nosotros dicen que el sistema está trabajando a 20 Celsius, automáticamente sumémosle 273 y eso va a ser 293 Kelvin, que es con el valor correcto que debemos trabajar esta ecuación. Mire, esta ecuación de difusión. Y D sub 0, jóvenes, es el término preexponencial. ¿Ok?
es un término que vamos a utilizar, es una constante que nos permite a nosotros describir cuáles jóvenes eh, en la superficie o la cantidad de movilidad en la superficie a través del tiempo. Y estos jóvenes es lo que nosotros tenemos en aquella tabla 5.1, si mal no recuerdo. Vamos a entrar a ver 5.1, miren, que nos va a servir para encontrar diferentes, qué sucede con la movilidad de estos elementos en estado sólido. Dice que el total de átomos en un elemento por segundo es igual al flujo J por el área. Miren, si yo te multiplico el flujo J por el área, eso me va a dar el total de átomos que es por un elemento. Y aquí está la relación, miren. Número de átomos por segundo, miren. Número de átomos por segundo que se va a estar moviendo. Eso es igual al flujo por el área de sección transversal. ¿Cuál área? Si nos vamos a la figura anterior, nos damos cuenta que es esta, mire. El área por donde van a pasar los átomos, las moléculas, los electrones, etc. ¿Ok? Más adelante vamos a hacer una serie de ejercicios en otro video para que entendamos un poquito más esta relación. Vamos a hacer unos ejemplos, los vamos a ir analizando poco a poco. Ok, como decíamos, D sub 0 es una constante para un sistema de difusión dado y es igual al valor del coeficiente de difusión, que viene siendo 1 sobre la temperatura. ¿Ok? 1 sobre la temperatura igual a 0, jóvenes. O cuando la temperatura tiende al infinito. Dice que en la tabla 5.1, como ya nosotros nos dimos cuenta, se dan valores para esta constante. Miren. ¿Ok? Esta constante también que viene siendo una constante de difusión de los materiales, aunque sus unidades son centímetros, ¿se acuerdan? Centímetros cuadrados por segundo. ¿Ok? Vamos a ver una figura más adelante donde se ve la dependencia de la difusión. Recuerden que es difusión debido a la temperatura para algunos metales, cerámicos, entre otros materiales. Dice que cuando la temperatura de un material aumenta, el coeficiente de difusión D se incrementa. Miren, tiene sentido. A medida que la temperatura va aumentando, la difusión va incrementándose. ¿Por qué? Porque los átomos tienen más energía, entonces se va dando más la difusión. La difusión está acelerándose. Ahora, lo que implica aumentar la temperatura implica grandes gastos de energía, jóvenes. ¿Ok? Y eso se ve directamente aquí en la ecuación exponencial. Si yo aumento, jóvenes, la temperatura, miren, la temperatura, este valor exponencial se va haciendo cada vez más grande. Y como es negativo, chicos, nos vamos a dar cuenta que esto va a tender al infinito de alguna manera. Entre más grande sea este valor, esto tiende más al infinito y entonces va creciendo la difusión también. Se va haciendo más rápida. ¿Ok? Entonces la ecuación está muy bien establecida. Aquí está la gráfica que les decíamos, donde podemos ver la difusión, cómo se da en algunos materiales. Pues en este caso, en algunas difusiones, por ejemplo, en el caso de hidrógeno en hierro, o de hidrógeno en hierro también, pero cúbico centrado en las caras, perdón, en el cuerpo, y cúbico centrado en las caras, miren, son de un orden menor. Perdón, de un orden mayor, de un orden mayor. Ok, aquí están también lo que es algunas escalas de temperaturas y unas relaciones a través de la temperatura en escala Kelvin. Aquí tenemos en Celsius y aquí una relación de 10 a la 4 en la escala de temperatura Kelvin. Lo que quiero que aquí observemos, jóvenes, que en muchas ocasiones podemos entrar a estas gráficas para poder obtener ciertos resultados. Pero nos estamos dando cuenta que algunos materiales, miren, el proceso de difusión o el coeficiente de difusión, mejor dicho, tiende a ser menor y en otros tiende a ser mayor, como en el caso de los gases en metales o en el caso del carbono, del intersticio en algunos, en el hierro, por ejemplo. ¿Ok? Es muy importante. Siguiendo, jóvenes, vamos a decir que a temperaturas más altas, las energías térmicas suministradas a los átomos se están difundiendo y permitiendo que los átomos
superen la barrera de activación. Mire, aquí se me fue esta parte, se fue hacia abajo, me disculpo. Entonces, jóvenes, a medida que estemos nosotros entrando mayor cantidad, aumentando la temperatura, mayor va a ser el suministro de energía térmica. Y va a permitir entonces que los átomos o los iones, etcétera, empiecen, jóvenes, a superar esas barreras de activación y a tener mayores movilidades. Ahora, el problema radica que para mover algunos átomos, y depende del tipo de imperfección que tenga, necesitamos grandes cantidades de energía. ¿Ok? Sin embargo, nosotros buscamos eso para mejorar las propiedades, como en el caso de lo que hacemos con nuestra aleación de hierro más carbono, mejor conocida como acero. Dice que a temperaturas bajas, con frecuencia debajo de casi 0.4 veces la temperatura de fusión, miren, del elemento, ojo, esto es 0.4 veces la temperatura de fusión del elemento, la difusión es muy lenta, tan lenta que podría decirse que ni se están moviendo, jóvenes. ¿Cuándo se da eso? A temperaturas 0.4 veces o de frecuencia por debajo, joven, de 0.4 veces la temperatura de fusión. Por esta razón dice que el tratamiento térmico de los metales y el procesamiento de las cerámicas, miren, de estos dos importantes materiales, se realiza a temperaturas altas, donde los átomos se mueven de manera rápida para completar las reacciones o para alcanzar las condiciones de equilibrio. ¿Ok? De hecho, jóvenes, si nosotros quisiéramos mover átomos de elementos cerámicos, ocuparíamos grandes cantidades de energía, mucho más que en el caso de los metales. Ahora, aquí no incluimos los polímeros porque ya sabemos que esos con nada entran incluso hasta en un cambio de estado rápidamente, ¿no? La movilidad se daría con poca cantidad de energía, por ejemplo. Aquí tenemos otra gráfica, jóvenes, donde tenemos, esta es más grande, más extensa, donde tenemos las mismas representaciones. Los coeficientes de difusión de la escala de temperatura 10 por 10 a la 4 entre lo que es la temperatura Kelvin y cómo sería la temperatura en Celsius y varios elementos, jóvenes, que generan lo que es la gráfica con sus respectivas pendientes durante el proceso. Ok, no nos vamos a meter directamente muy de lleno en esto, pero aquí podemos meternos con algunos tipos de elementos también que ya incluyen cerámicos, bastante, ok, directamente. Y estas, jóvenes, y esta es la parte final que vamos a tomar nosotros para lo que es conocer un poco, perdón, lo que es la primera ley de Fick. En el siguiente vídeo vamos a resolver varios problemas referentes a la primera ley de Fick. Y después vamos a entrar a lo que es ver algunos tipos de difusión que se dan. Eso no lo vimos aquí, unos tipos de difusión. Y vamos a hablar de lo que es la segunda ley de Fick directamente. ¿Ok? Por favor, quiero que vayan tomando nota de las ecuaciones. La tabla 5.1 va a ser importante para nosotros, perdón, para resolver problemas y ver cómo se están dando estos procesos de difusión. Vamos a ver que no es tan sencillo, jóvenes, incluso mover un átomo, de repente distancias muy pequeñas dentro de la estructura del material. Sobre todo si estamos hablando de átomos que se están moviendo de manera vacante o sustitucional, y cosa contraria con lo que es la parte de lo que es el intersticio. Cualquier duda o consulta, jóvenes, nos la pueden hacer saber directamente. Ya conocen nuestros correos, ya nos quedamos en contacto. Por favor, ingresen a los foros cuando ya vean los videos y pongan un tema de interés. Si algo queda en duda, lo ponemos en debate. Vamos a tener un par de clases sincrónicas, vamos antes de la prueba, para que podamos establecer algunas dudas o consultas. También estén pendientes del glosario y de las diversas actividades. Cualquier cosa, jóvenes, cualquier novedad, estamos a su disposición. Nuevamente, gracias. Pasen un feliz día. Éxitos, bendiciones.